Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Vilma Elena Pineda Pineda. Ahora les voy a hablar un poco sobre la prueba de Fisher, sobre la T de Students y también sobre la tabla de Durbin-Watson. Para empezar, la prueba de Fisher es una prueba estadística que se utiliza para comparar la varianza de dos poblaciones. La prueba se basa en la distribución, que es una distribución de probabilidad continua que se utiliza para evaluar la relación entre varianza de dos muestras. La prueba de Fisher se utiliza normalmente en el análisis de covarianza para determinar si hay una diferencia significativa entre las unidades de dos o más grupos. La prueba compara la varianza entre dos grupos de varianza dentro de los grupos. Si esta covarianza entre los grupos es significativamente mayor, la varianza dentro de los grupos se incluye que hay una diferencia significativa entre medidas en los grupos. La prueba de Fisher utiliza dos tipos de varianza, la varianza entre dos grupos y varianza dentro de los grupos. La varianza entre los grupos mide la variación entre medidas de los grupos, mientras la varianza dentro de los grupos mide la varianza dentro de cada grupo. El resultado de la prueba de Fisher se expresa con un valor determinado que indica la probabilidad de la diferencia observada entre la varianza de los grupos, ya sea debido al azar. Si el valor es menor que el nivel de significancia, generalmente puede ser 0.05, se rechaza la hipótesis nula, que no hay diferencia significativa entre varianzas de los grupos. En cambio, si se acepta la hipótesis alternativa, ya que hay una diferencia significativa entre los grupos de varianza. La prueba de Fisher se utiliza para comparar las varianzas entre los grupos determinados y hay una diferencia significativa entre medias de los grupos. Es una herramienta estadística útil para el análisis de la varianza y de la identificación de las fuentes de la varianza con un conjunto de datos. La prueba de Fisher es la prueba estadística que se sirve para comparar las medidas de dos muestras independientes. Esta prueba se basa en la distribución, que la tomamos con la inicial T, que es una distribución de probabilidad que se utiliza para evaluar la relación entre la media de una muestra y la media de la población a partir de la cual se ha extraído la muestra. La prueba de Student se utiliza comúnmente para determinar si hay una diferencia significativa entre las medidas de dos muestras independientes. La prueba puede comparar la diferencia entre medidas de muestra de la variación dentro de cada muestra. Si la diferencia entre las medidas es significativamente mayor que la varianza dentro de cada una de las muestras, se puede decir que una diferencia significativa entre las medidas de las muestras. La prueba de Student utiliza la media y la desviación estándar de cada muestra para calcular el valor. Cuanto sea mayor el valor, mayor será la diferencia entre las medidas de la muestra y mayor es la probabilidad de las diferencias significativas. El resultado de la prueba Student se expresa con el valor que indica la probabilidad de la diferencia observada entre las medidas de nuestro debido al azar. Si el valor es menor que el nivel de significancia elegido, que generalmente es 0.05, se rechaza la hipótesis nula y en diferencia significativa entre las medidas de la muestra. Si en cambio se acepta la hipótesis alternativa, hay una diferencia significativa entre las medidas de las muestras. Podemos decir también que para comparar las medidas de dos muestras independientes y determinar si hay un nivel de significancia entre ellas,
La herramienta estadística de Student es primordialmente para sacar un mayor resultado. La prueba de Dulpin-Watson es una prueba también que se puede determinar si hay una autocorrelación serial entre los errores de los modelos de regresión lineal. La autocorrelación serial se refiere a la correlación de los errores que diferencian momentos del tiempo de lo que indica los errores no independientes. La prueba de Watson se basa estadística en pruebas de calcular a partir de los errores estandarizados. El valor oscila más o menos entre 0 y 4 y los valores cercanos a 2 indica que no hay autocorrelación serial de los errores. El valor de significancia es menor que 2 e incluye una correlación positiva del error. Los errores de correlación positivamente es en un periodo de tiempo, pero el valor de significancia mayor que 2 concluye que hay una correlación negativa entre los errores, que sugiere que los errores de correlación negativa en un periodo de tiempo a otro. Eso es lo que podemos decir respecto a las diferentes estadísticas y herramientas que nos sirven para determinar una prueba más clara con respecto al sistema estadístico que utilizamos en econometría. Esta ha sido mi participación. Gracias.